mañana. Ojalá podamos disfrutar de un feliz sábado y un sábado bien bendecido. ¿Recuerdan el título del programa de este sábado joven? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Cuando Keila me comentó que en el programa de escuela sabática iban a analizar y a hacer un breve recorrido por la historia del Ministerio Juvenil Adventista, me hizo recordar, y Dios trajo a mi mente, lo que aprendimos en la escuela sabática de jóvenes universitarios, que tuvimos un folleto completo llamado Nuestra herencia adventista. Entonces, en la mañana de hoy me gustaría traerles algunas conclusiones que sacamos en esa clase sobre nuestra herencia adventista. Eh, Ay, el mando, aquí. Analizando los legados y la curiosidad reciente por analizar nuestra ascendencia biológica, vemos que últimamente nos interesa bastante saber de dónde venimos y qué ha venido antes de nosotros. No sé si han visto alguna vez estos kits que te envían a casa, tú dejas una muestra de saliva, la devuelves y luego ellos te devuelven como una especie de análisis de tu origen étnico, tu procedencia, de tus antepasados. Entonces, eso nos llama mucho la atención porque sin nosotros hacer nada, salvo presentar una muestra, podemos ver de dónde pudieron venir nuestros antepasados. Y es realmente curioso porque hay gente que eh, a lo mejor ha nacido en España, de pronto ve que tiene ascendencia en África, en Europa del Este, o lugares que jamás nos hubiéramos planteado que que formaran parte de nuestra ascendencia. Em, ¿Por qué nos causa tanta curiosidad mirar nuestra ascendencia biológica, nuestro ADN, de dónde venimos? Porque nos da un sentido de identidad cultural. De alguna manera, conocer de dónde somos o quiénes somos nos fortalece nuestra autoestima, nos hace pensar que formamos parte de algo más grande que nosotros, nos ubica de alguna manera. Y también esto nos permite valorar las distintas identidades culturales que existen en este mundo. Cuando nosotros identificamos quiénes somos nosotros, cuando vemos a los demás, podemos tener una relación más comprensiva con ellos, de alguna manera. Es imposible separar el pasado del presente y del futuro, porque lo que ocurrió en el pasado afecta directamente a lo que nosotros somos ahora y por consecuencia hacia adelante también, que es el futuro. Y para ilustrar este pensamiento, la verdad que no tuve que ir muy lejos, porque cuando yo comencé en la universidad, en Bellas Artes, me propuse en un proyecto de creación indagar en mis raíces de mi propia familia. Entonces me senté con mi abuela materna, en febrero de 2016, y con mi abuelo. Yo les llevé unas preguntas, ellos me fueron contando parte de sus vidas, y ahí descubrí la cantidad de cosas que yo ignoraba de mi propia familia. Y me hacía gracia porque, por ejemplo, mi abuela, cuando yo le preguntaba, ¿pero tu padre a qué se dedicaba? Ella me decía, albañil, como diciendo, ¿cómo no vas a saber que era albañil? Yo no sabía que era albañil, nadie me lo había dicho. Y a veces ni siquiera conocemos detalles de nuestra propia familia. Eh, Entre las cosas que mi abuela me contó, bueno, antes de decir eso, esto fue tan importante para mí que esto ya no se podría volver a realizar porque mi abuelo ahora tiene Alzheimer. Con nosotros al final mueren datos y mueren informaciones que si no pasamos adelante se quedan ahí en nosotros. Y hay muchas cosas que él me pudo contar, pues que si no me las hubiera contado ahí, no, yo no me hubiera enterado nunca. Y entre una de las cosas que me contó mi abuela era que ella tenía que hacerse sus propias muñecas. Me imagino que aquí muchas experimentaron eso también, coserse sus muñequitas. Entonces ella me explicó. Y otro de los proyectos que yo llevé adelante fue como una exploración más en profundidad de cómo ella hizo estas muñecas. En una familia donde mi madre es costurera, mi abuela cose, mis tías me cosían los vestiditos, yo nunca había cosido. Y mediante este diálogo intergeneracional, ahí yo toqué una máquina de coser por primera vez. Y al final pude indagar un poquito más en la familia en la que yo había nacido. Fue hasta 2022, recuerden que esto fue cuando yo hablé con mi abuela en 2016, hasta 2022 yo no pude ir hasta el lugar donde había nacido mi abuela. Vi la casa, en la hilera de casas donde ella vivió con sus hermanos,
la casa que estaba justo ahí cerquita de mi abuelo, donde se conocieron, lugares que antes estaban llenos de vida, ya no tenían la misma vida. Y para mí ver eso con mis propios ojos fortaleció mi sentido de identidad cultural y familiar, en un lugar donde yo jamás había estado y probablemente si yo hubiera pasado por ahí, nunca hubiera sabido que mi familia venía de ahí. Ahora de pronto ese lugar cobraba sentido por los relatos que me habían contado pues mis abuelos. Eh, y es con este ejemplo y con esta importancia del legado que nosotros dejamos que quiero que empecemos a ver nuestro legado adventista, la importancia de lo que nosotros dejamos atrás con nuestra vida. Es importante entender que nuestra iglesia empezó fundamentada en la palabra de Dios y se apoyó en su misión y su identidad para iniciar un movimiento que luego estableció iglesias, editoriales, hospitales, escuelas y universidades, como bien sabemos. Pero para llegar aquí, nuestra iglesia tuvo que tener una identidad específica que se la dio la palabra de Dios. Buscar con deseo qué es lo que decía realmente la palabra de Dios fue lo que formó la identidad de nuestra iglesia. Y a diferencia de la reforma protestante, que fue liderada por académicos, lingüistas, eruditos, gente preparada en general, nuestro movimiento adventista fue liderado por granjeros, fabricantes de jabón, capitanes de barco y en general hombres y mujeres con muy poca educación formal. Y a mí esto me gusta mucho en realidad, porque ¿qué me muestra a mí esto? Que Dios llama a las personas independientemente de quiénes seamos. No tenemos que ser nadie en concreto, no tenemos que saber nada en concreto. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Disposición a escuchar su voz. Y la edad promedio, como vimos esta mañana, era de unos 25 años de nuestros pioneros. Yo tengo 27, eran más jóvenes incluso que yo ahora mismo. ¿Y qué les movía a ellos? Un deseo de entender de forma correcta la palabra de Dios. Y no solo de entenderla, la leemos, la comprendemos. ¿Y ahora qué? También querían ser fieles a Dios, a la palabra de Dios que ellos estaban descubriendo. Y eso, más la juventud de esos 25 años, pues fue el motor que permitió que nosotros estemos aquí ahora mismo y que podamos leer estas verdades en un estudio bíblico bien hecho, en lugar de enfrentarnos a la palabra de Dios como ellos tuvieron que hacer. ¿Qué ocurre? Que ellos eran personas mortales y falibles. ¿Qué quiere decir esto? Que cometieron errores. Y algunos en ese camino, en esos errores, abandonaron la fe, tristemente. ¿Pero qué le importa a Dios? El proceso de descubrimiento de la verdad, tanto como que descubramos la verdad. Es decir, que lleguemos a conclusiones certeras, a realidades que encontramos en la Biblia, pero también le interesa el proceso que nos lleva hasta entender esas verdades, la actitud hasta que nosotros podamos comprender esas verdades. Dios esperó pacientemente cuando su pueblo estaba equivocado. En ese proceso de buscar la verdad se equivocaron, pero Dios sabía que elegir el proceso correcto y llegar a la conclusión correcta de la forma correcta era lo más importante. Con lo cual podemos decir que la historia de la iglesia adventista del séptimo día se formó por personas que buscaban a Jesús de verdad. Y no se formó por personas que quisieran formar un grupo, un sectario para controlar a las personas, para eh, introducir creencias erróneas, para generarles miedo y poder controlarlos. No, ni siquiera el objetivo era formar nada en concreto. El objetivo de las personas pioneras de nuestra iglesia era que buscaban a Jesús. E inevitablemente eso hizo que la iglesia se formara con el tiempo, pero fue un proceso natural. Esto fue la base, que buscaban a Jesús de verdad. ¿Y de qué partieron? De una idea principal, que Jesús pronto regresaría a esta tierra. Y esta idea era completamente revolucionaria en una época en la que no se hablaba de esto, en una época en la que incluso los creyentes estaban adormecidos. No había un estudio exhaustivo y profundo de lo que decía la Biblia en realidad. Entonces, entender que Jesús iba a volver les produjo gozo, les produjo paz y les produjo pues muchísima alegría. Y bien conocemos uno de nuestros pioneros, bueno, que influenció bastante el movimiento adventista,
Guillermo Miller, que él era un granjero que se había alejado del cristianismo, pero después de vivir fuera de Dios, concluyó que no encontraba en ningún lugar, aparte de en la Biblia, un salvador para su vida. Y él realizó durante 15 años un estudio metódico, versículo a versículo, buscando que la Biblia se respondiera a sí misma en profundidad. Personal. Fue un estudio personal para su vida. Y posteriormente, en 1833, acepta el llamado de Dios a exponer sus estudios en público. Tampoco era una cosa que a él le hiciera ilusión, pero sintió el llamado de Dios y debió hacerlo. Por sus predicaciones, muchas personas se convirtieron. Muchas personas agnósticas, como él había sido, deísta, eh, gente que no creía, se convirtió por el poder del mensaje. Y muchos cristianos, personas ya creyentes, fueron reavivados, porque saber que Jesús viene nos reaviva de alguna manera. Y Elena de White cuenta que en las sesiones que él daba, donde presentaba las verdades que él había descubierto, él no generaba una predicación que exaltara las emociones, que te invitara a decidir sin pensar correctamente. Lo que reinaba en esas reuniones era serenidad y simplemente abrir la Biblia y hablar de lo que estaba allí. Por eso muchas personas se convirtieron. Fueron testigos de grandes avances sobre la segunda venida de Jesús, pero también se cometieron errores importantes. Y bien sabemos que tuvieron una pequeña, gran confusión que les llevó a entender erróneamente cuándo iba a venir Jesús. En fin, para esta parte lo que podemos concluir es que personas de distintas denominaciones cristianas iban descubriendo la Biblia por sí mismas y Dios las fue llamando para ello. Con lo cual, poco a poco, se fue creando nuestro movimiento adventista. En el día de hoy quiero destacar 3 episodios relevantes donde nuestros pioneros fallaron y tuvieron que rectificar, porque me parece que dijimos al principio, es tan importante llegar a la verdad como el proceso de llegar a la verdad. Entonces vamos a ver cuál fue la actitud en el proceso de búsqueda de la verdad que tuvieron nuestros pioneros. El primer episodio, y el más importante, tiene que ver con su comprensión de la segunda venida de Jesús y del santuario, que es lo que estábamos hablando ahora. ¿Qué ocurrió aquí? Que después de saber que Jesús iba a venir, se topan con un versículo de una profecía que indica un tiempo. Dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego ocurría algo al final de esa profecía. Luego el santuario sería purificado. No vamos a analizar la profecía en profundidad, pero sí vamos a ver aspectos relevantes de ella. Nosotros entendemos, por lo que nos dice la Biblia, que un día en profecía significa un año. Entonces, si nos indica 2300 tardes y mañanas, ¿son cuántos años? 2300 años. Para saber cuándo terminaban esos 2300 años, habría que saber cuándo empezaban. Y cuando nosotros miramos la profecía, sabemos exactamente en el año que empieza y tenemos todos los otros años en los que tenían que suceder cosas. Y todos caen perfectamente como dice la profecía. No me funciona el mando. Ah. Vale, entonces ya sabemos de dónde partimos y sabemos que todo lo de la profecía ha sido certero, pero la profecía debe terminar hasta 2300 tardes y mañanas, es decir, 2300 años, y el santuario sería purificado. No se equivocaron en el año y la finalización de la profecía, se equivocaron en la interpretación de qué santuario sería purificado. Y aquí tuvieron que aprender una verdad muy importante que nosotros tenemos, y es que las profecías se estudian con la misma Biblia. La Biblia explica sus propias profecías y cuando no entendemos un símbolo, ¿qué santuario y qué significa que sea purificado? Tenemos que buscar en la Biblia el santuario y qué significaba que se purificara el santuario. Entonces, a grandes rasgos, el santuario es prácticamente un diagrama del plan de salvación. Nosotros, a día de hoy, nuestra historia se partió en dos porque vino Jesús. Nosotros conocemos de la existencia de Jesús, pero los israelitas no. Y los israelitas debían entender que un inocente, sin mancha, debía morir por sus pecados para poder ser salvo. Entonces, lo que ocurría en el santuario, en sus distintos elementos y sus distintas estancias, era un recordatorio diario del plan de salvación,
para que ellos pudieran comprender el papel de Jesús en su salvación. Entonces, diariamente, el pecador traía su animal sin mancha y se hacían sacrificios diarios por los pecados, es decir, diariamente la gente se arrepentía por los pecados que cometían. Y el sacerdote, cuando al final llegaba, entraba hasta, pasando el lugar santo, hasta el velo y rociaba con la sangre del animal sacrificado. De alguna manera, esto iba cargando el santuario de pecado y llegaba un momento en el que se tenía que purificar el santuario. ¿Por qué lo sabemos? Por el texto que está en Levítico 16. Todo ese capítulo habla del día de la expiación, el día en el que se purificaba el santuario. Así purificará el santuario de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Otro texto, en Hebreos. Continuamente los sacerdotes entraban en la primera parte del santuario para celebrar el culto, pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, entraban el sumo sacerdote ¿cuántas veces al año? Una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Es decir, la purificación del santuario implicaba que el sumo sacerdote entrara hasta qué estancia? Al lugar santísimo, que era la última estancia, y no podía entrar constantemente, porque allí estaba la presencia de Dios. Entraba un día. Y en este día, lo que se estaba representando era el juicio ante el Padre. Por eso estaba la presencia de Dios, porque ahora todos esos pecados que se habían confesado se llegan, o sea, son llevados ante el juez. Y el juez puede dar sentencia de que son limpios por haber aceptado el sacrificio del inocente. ¿Y dónde está ese santuario entonces? Si al final de la profecía tenía que entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo para purificar el santuario, ¿dónde está ese santuario? Porque si contamos 2300 años desde el punto de comienzo, la fecha en la que tiene que caer es 1844, que era próxima a los años en los que ellos descubrieron esto. ¿Qué es lo que va a suceder en 1844? ¿Qué sumo sacerdote va a entrar en qué lugar santísimo para purificar el santuario? Entonces ahí fue cuando la interpretación les falló. George Miller tuvo como 7 hipótesis de qué santuario podía ser. Creyó que el santuario podía ser Jesús mismo. Creyó que podía ser Judá, que podía ser el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Pero ¿el templo de Jerusalén estaba funcionando en ese momento? No. Entonces, ¿de qué santuario estamos hablando? Entonces, confundido, llegó a la conclusión de que el santuario era la tierra y que iba a ser purificada por fuego cuando Cristo viniera. Entonces dijo, ya está, Cristo va a venir en 1844. Pues esto, sumado al mensaje que ellos tenían de que Cristo iba a venir, pues gozo triple, porque Cristo va a venir y va a venir ya. Y sabemos exactamente cuándo va a venir. ¿Cómo llegan a la conclusión de que esto no era verdad? Pues llevándose un chasco, esperando que viniera y al final no vino. Y esto se conoce como el gran chasco. ¿Era errónea la interpretación? No, porque hemos mirado la profecía y todos los elementos del santuario, o sea, los podemos interpretar por el mismo santuario que existió en la tierra. ¿Dónde está el santuario ahora mismo? Entonces la misma Biblia respondió diciendo, tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo. ¿Quién se sentó a la derecha del trono de la majestad? Jesús. Y que sirve en el santuario. Pero no habíamos quedado que no había santuario. Y dice, es decir, ya que no me entienden, es decir, en el verdadero santuario levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Entonces, nuevamente la Biblia se responde a sí misma. A veces nos cuesta un poquito más llegar a las conclusiones, pero la verdad está ahí. Y ahí dicen, vale, la gente que no se desanimó por completo, porque todos se desanimaron, y siguió estudiando, le dieron el significado real por seguir estudiando la Biblia. Y llegaron a la conclusión de que había un santuario celestial en el cielo donde nuestro sumo sacerdote tenía que entrar para abogar
por nosotros, por nuestros pecados, por nuestros casos, empezando desde Adán hasta el último hombre. Entonces, ¿cuándo empezó eso? ¿En qué año? En 1844. Para llegar a entender eso, tuvieron que pasar por un gran error y por un gran chasco, por una gran crisis de fe. Pero los que siguieron adelante pudieron rectificar, no tuvieron miedo de decir, bueno, nos equivocamos. Pero no deja de ser verdad porque la profecía sigue estando ahí y las verdades bíblicas son así. Entonces no nos vamos a desanimar, vamos a recalcular el camino y vamos a mirar por dónde tenemos que ir. Así que esta fue la primera vez y la más importante donde tuvieron que rectificar. Había que llevar la obra que muestra el santuario hasta el final. Nosotros cada día pedimos perdón por nuestros pecados, pero el santuario nos muestra que no solamente era el sacrificio diario, una vez al año el sacerdote tenía que entrar. Entonces, cuando Dios establece algo y nos lo hace con un diagrama para que lo entendamos, hay que entender todas las partes y hasta el final. Y esto es lo que me gusta de esta historia, que nos ha llevado a entender hasta el final con una dimensión más profunda, más amplia, el Evangelio y la Biblia. Y esto nos da ánimo de que si recurrimos a su palabra con esa misma actitud de sumisión y diligencia, nosotros también podremos ser guiados efectivamente por la palabra de Dios. En este caso estaban completamente erróneos, pero pudieron dirigirse. ¿Qué pasa? Siguiente vez que tienen que rectificarse. Cuando tú miras el santuario y lo estudias en profundidad, en el lugar santísimo donde entraba el sumo sacerdote para interceder por nosotros, había un arca del pacto. Y dentro del arca del pacto había tres cosas. Y una era la ley de Dios. Entonces, si leemos la ley de Dios, nos vamos a encontrar con todos los mandamientos que conocemos, pero hay uno que no se estaba cumpliendo. Quiere decir que el sábado, el mandamiento de acuérdate del día sábado para santificarlo, ¿era más importante que los demás? No, pero había que prestarle más atención porque había sido olvidado. Hasta ese momento habían seguido el domingo. Todas sus costumbres, su familia, su entorno seguía el domingo. Y ahora de pronto, leyendo la Biblia, se dan cuenta que tienen que seguir el sábado. Para mí es de gran valor y de gran valentía romper con viejos caminos y dejar atrás lo que puedan pensar de nosotros, nuestros familiares, nosotros mismos. Hemos construido una vida en base a algo y ahora de pronto tenemos que romperlo porque Dios nos revela que eso no era así y que era de otra manera. Así que tuvieron que romper con esos viejos muros y esos viejos caminos para poder asumir la verdad del sábado. Y en último lugar, tuvieron que entender realmente qué significaba la justificación por la fe. ¿Qué es la justificación por la fe? Ni por más que yo cumpla todos los mandamientos de la ley de Dios, voy a poder ser salva. La ley a mí no me salva. Es decir, cuando Dios, si yo acepto a Jesús, si yo deposito mi fe en los méritos de Jesús, que Él murió por mí, ahora cuando Dios me mira justa por mi fe. No me mira justa por lo que yo pueda hacer. Yo no puedo hacer nada que me salve. Y después de ellos conocer las primeras cosas que iban descubriendo, predicaban sobre la segunda venida, el santuario, la profecía de los 2300 días, el sábado, porque era importante, y por consiguiente la ley de Dios. La ley de Dios había sido olvidada, pues tenemos que predicar sobre ello. Pero ¿qué pasa? Que predicaron tanto sobre la ley que Jesús y el Evangelio fueron eclipsados. Y dijo Elena de White, hemos predicado la ley hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa. ¿Era importante la ley? Sí. Era importante prestar atención a que el sábado había sido olvidado. Era importante pensar que la ley seguía vigente. Pero a lo mejor había que mirar en qué plano y qué importancia tenía la ley en todo el plan de salvación. Y vemos claro su desarrollo y cómo fueron cambiando su concepción o su comprensión de la justificación por la fe con un cuadro que ellos utilizaban para explicar el plan de salvación. Este cuadro recibió 4 modificaciones. Y yo les voy a mostrar la primera para empezar. No quiero que se asusten, pero tuvieron que empezar por aquí. Y este fue el primer cuadro. ¿Qué vemos aquí?
Vemos la caída de Adán y Eva, vemos a Caín y Abel en una esquina, vemos como el sumo sacerdote, el sacrificio, vemos un árbol que contiene la ley, vemos un ojo que estaba representando como el Dios que todo lo ve. A continuación, la cruz de Cristo, la última cena, el bautismo de Jesús y arriba la Santa Ciudad. Y con este cuadro o esta lámina, ellos podían predicar y les era una herramienta para hablar de todo este tema para salvación de las personas. Vamos a ver el siguiente cuadro y las modificaciones que sufrió. En principio, lo que podemos ver es que se quita el ojo y la Santa Ciudad es bajada a la tierra. Pero en principio todos los otros elementos están igual. Adán y Eva, Caín y Abel, el sacerdote, la ley, todo igual. El gran cambio fue para la siguiente edición, que fue esta. A ver si me ayudan a ver los cambios. Hay algo que ya no está y luego hay pequeñas modificaciones. ¿Qué ha cambiado? El árbol que tenía la ley ya no está. ¿Y qué ha pasado con la cruz de Cristo? Es más grande, antes estaba como hacia la derecha y ahora la hemos centrado un poquito más. Es decir, quitamos el árbol y centramos a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos poco a poco entendieron que para entender el plan de salvación y para nosotros poder salvarnos, el centro no era la ley, sino era Cristo. ¿Significa que la ley ya no había que hacerle caso? No. Significa que tenemos que reconsiderar la importancia que tienen los elementos que vamos descubriendo. Entonces, simplemente le dieron más protagonismo y más importancia a que para nosotros poder ser salvos necesitamos a Cristo y aceptar su sacrificio, no cumplir la ley al pie de la letra. Pero entonces, ¿qué hacemos con la ley? Bueno, este fue la última versión, que es la misma, pero a color, que está en la conferencia general, en un mural gigante. ¿Qué hacemos con la ley? En una sesión de la Asociación General, dos jóvenes muy valientes, A.T. Jones y Wagoner, hicieron un llamado para predicar un mensaje centrado en Cristo. Es decir, hemos hablado mucho de la ley, vamos a predicar, vamos a poner el foco en Cristo. Pero la recepción no fue buena. Y lo entiendo, porque de venir de una sociedad que ignoraba que la ley fuera importante, ahora decir que no le vamos a dar tanta importancia, quizá les daba miedo, a lo mejor nos vamos a olvidar de la ley otra vez. Pero ese no era el punto. El punto no era olvidarse de la ley. Como decíamos, era darle la importancia que tiene en el plan de la salvación. Este texto fue muy controversial. Gálatas 3:24 al 25. ¿Qué dice? De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo. Vamos a pararnos aquí. ¿Cuál es la función de la ley? Llevarme a Cristo. ¿Y cómo me lleva a Cristo? La ley es como un espejo que me muestra mi pecado. ¿Cómo voy a aceptar yo que alguien me salve de mi pecado si yo no sé que estoy pecando? Esa es la función de la ley, mostrarte. Y eres pecadora. Por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. ¿Y después qué? Sigue diciendo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Ya habíamos entendido lo que era esto. Somos justos por nuestra fe en Cristo. Y este es el texto controversial. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. ¿Y qué hacemos ahora? Y este texto ha sido usado por muchísimas denominaciones para decir que la ley ya ha sido abolida y ya no tenemos que seguir la ley. Y Wagoner, en un libro que escribió que se llama Estudio de Gálatas, que va versículo a versículo, cuando llega a este texto, nos dice qué significa exactamente que es estar bajo la ley. Porque el texto nos decía, ya tenemos la fe, ya no estamos bajo la ley. ¿Qué significa estar bajo la ley para luego entender qué es no estar bajo la ley? Dice, antes de que viniese la fe, estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos prisioneros para la fe que había de manifestarse después. Sabemos que todo lo que no es de fe es pecado. Por lo tanto, y aquí viene la explicación, estar bajo la ley
es lo mismo que estar bajo pecado. No significa que la ley esté vigente o no. Significa que si yo estoy bajo la ley dice, lo estás haciendo mal y mereces muerte. Eso es estar bajo la ley, que la ley me señale y que él le diga al Padre, ha pecado, merece morir. Entonces, ¿qué es cuando ya no estamos bajo la ley? La gracia de Dios trae salvación de pecado, de tal manera que cuando creemos en la gracia de Dios, dejamos de estar bajo la ley, pues somos libertados del pecado. Por consiguiente, los que están bajo la ley son transgresores de la ley. Estar bajo la ley es estar en pecado, estar preso por el pecado. Pero los que ya no están bajo la ley caminan sobre ella. Entonces no es olvidarnos de la ley, es colocarla en vez de encima, acusándome, colocarla debajo, porque yo ya vivo en obediencia a Dios. No porque me salve, sino porque yo acepto lo mejor para mí. Y esto subraya la idea que yo les estaba comentando de a veces no era cambiar de doctrina, era revisar la que creemos y darle la importancia que tiene, porque la ley es importante entenderla y es importante entender que está vigente, pero no es el centro de la salvación. Con lo cual, ¿cuál fue su legado en estas historias que hemos visto? En la primera del santuario vemos que a pesar de no haber entendido bien la profecía, rectificaron estudiándola mejor. Con el tema del sábado, aunque no habían guardado el sábado nunca, obedecieron el mandato porque entendieron que era importante. Y con la justificación por la fe, aunque le habían dado mucha importancia a la ley, lo estudiaron y lo revisaron para darle el foco adecuado sin dejar de recordarla. ¿Cómo hicieron esto? Porque buscaron lo que decían las escrituras al respecto. Después de comprenderlas, le dieron la importancia adecuada. Y en todo este proceso, con todas estas doctrinas, todo seguía apuntando a la segunda venida de Cristo. Ese mensaje de la segunda venida era tan revolucionario antes como lo es ahora. Y nosotros seguimos haciendo parte de este mensaje. Lo que les caracteriza es este texto. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ojalá podamos ser ovejas que escuchan su voz a pesar de lo que hemos vivido, de lo que hemos creído, del entorno en el que estamos o de nuestros propios errores. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? Porque este es el legado que se nos ha sido entregado. ¿Y ahora nosotros? Cuando hace poco hablé con mi padre, me mostró un libro que él ha empezado una libreta que empezó a rellenar con verdades sobre 1844 y otro como con lo que va leyendo de la Biblia, va ilustrando y va escribiendo lo bonito, todas las interpretaciones que él va haciendo. Y me lo estaba enseñando y yo le dije, mira, pues hazlo bien bonito, porque eso me lo vas a heredar a mí, que yo se lo voy a enseñar a tus nietos, le dije. Y me dijo, yo siempre que lo escribo pienso en ti y en tus futuros hijos. Este mensaje ha llegado a nosotros por cómo se ha mantenido en el tiempo y hemos sido bendecidos por ello. Pero ¿qué legado vamos a dejar nosotros detrás? ¿Un legado de rebeldía, de no seguir lo que nos ha sido mostrado? ¿O un legado de sumisión como ovejas mansas que escuchan su voz y desean continuar este legado? ¿Hasta dónde nos va a llegar este legado? Hasta el cielo. Ellos re- volvieron a leer todos los textos que hablaban sobre la segunda venida. Tenemos una visión muy famosa de Elena de White sobre el cielo, que está en una canción que es preciosa. Si a mí me hizo ilusión caminar por las calles de mi abuela, de cuando ella era niña y me puso los pelos de punta y me emocionó, ¿cuánto más no me emocionará estar en ese cielo sobre el que nosotros hemos leído, hemos aprendido y hemos creído? Así que ojalá este legado nos lleve hasta el cielo y permitamos que otras personas puedan seguir con este legado. Que el Señor nos bendiga.